Debido al alto crecimiento económico de los últimos 6 años, el Producto Interno Bruto corriente de República Dominicana, valorado en dólares, se ha más que duplicado, pasando de 22.608 millones de dólares en el 2004 a 51.657 millones de dólares en el 2010. Eso equivale a decir que, en términos de generación de riquezas, ahora hay 2 repúblicas y media en relación a lo que había 6 años atrás. Y lo que lo hace más meritorio es que además ha sido logrado en medio de la más profunda crisis económica mundial de los últimos 80 años. Como resultado de ese crecimiento sostenido, la República Dominicana se ha convertido ahora en la 9ª economía de mayor tamaño de las 34 de América Latina y el Caribe. Bien, amigos, esas informaciones que nos está brindando el señor presidente de la República acerca del desempeño de la economía tienen una explicación. La explicación era la que le decíamos, o es la que le decíamos al principio del programa, la coherencia entre la política monetaria y la política fiscal, lo que ha dado lugar a una estabilidad de precio y a un ambiente de confianza en la economía dominicana, en el sentido de que los inversionistas, cuando ven este tipo de ambiente para fines de su desempeño y tomar decisiones económicas, normalmente tienen una tranquilidad y toman decisiones en el sentido de promover y generar más riqueza. Producto de esa coherencia entre la política económica y fiscal de la República Dominicana, incluyendo para el caso del 2010, el hecho de haber reducido el gasto público en la segunda mitad del 2010 en la suma de 41.000 millones de pesos o el 1% del PIB, con el objeto de cumplir las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, según lo expresado por el señor presidente de la República, se pudo, lo repito, mantener la estabilidad de precio. Entonces, ¿a qué da lugar esto? Esa cuestión o esa cuantiosa reducción del gasto público le permitió a las autoridades monetarias mantener una política monetaria flexible, la necesaria para mantener tasas de interés bajas. La tasa de referencia del Banco Central se mantuvo en torno al 4% la mayor parte del año. ¿Y esto a qué dio lugar? Esto dio lugar, señores, a un crecimiento de la cartera de préstamo de la banca a los sectores productivos, que creció en 73.000 millones de pesos. ¿Para qué toma la gente? ¿Para qué toman los empresarios? ¿Para qué toman las personas dinero prestado a la banca? Bueno, pues ya sea para actividades de consumo o para actividades de inversión. Por eso, ese aumento de la cartera de préstamo de la banca a los sectores productivos y comerciales del país dio lugar a un aumento sustancial de las inversiones en la economía dominicana, no solamente las inversiones que estaba haciendo el sector público, aún con esa reducción del gasto, porque la reducción del gasto se produjo básicamente en el gasto corriente, sino también las inversiones del sector privado, que en este caso fue el puntal más importante, porque el sector privado está representando cerca del 80% de la generación de riqueza en este país, es decir, del Producto Bruto Interno. Entonces, por eso podemos decir, lo decía el presidente de la República, que en el 2010 se creció a una tasa de un 7.8%. Ahora, ¿qué trae como resultado ese crecimiento de la economía? Eso dio lugar a que se pudieran generar 160.208 nuevos empleos en el 2010. Y ese aumento del empleo y la distribución de la riqueza producida dio lugar a que se pudiera reducir la pobreza en la República Dominicana en alrededor de 3 puntos porcentuales. El presidente también mencionó que entre 2004 y 2010 la pobreza se había reducido en 10 puntos porcentuales, producto de la tasa de crecimiento y de los nuevos empleos que se han venido creando
durante estos últimos años, donde Ezequiel ya hablaba de que tenemos 6 años creciendo a una tasa más o menos de un 7%. Como efecto adverso de ese desenvolvimiento de la economía, tenemos que las importaciones crecieron muy por encima, como siempre ocurre, del nivel de las exportaciones, y entonces, tanto en el caso de los bienes y servicios, se generó un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago de unos 4.434.9 millones, o sea, un 8% del PIB, que es bastante elevado. Ahora bien, ese déficit pudo ser cubierto precisamente por el flujo de capitales que llegó al país a través de la cuenta financiera como resultado de la estabilidad de precios, de la confianza y del ambiente favorable en el cual se estaba desenvolviendo la economía. Por eso se recibieron recursos en inversión extranjera, en préstamos, por la suma de 4.488.7 millones, que es superior a lo que necesitaba la economía para cubrir el déficit de cuenta corriente. Como resultado, la balanza de pago terminó con un balance, con un resultado positivo de 57.8 millones, lo cual es indicativo de que la economía recibió capitales por el lado de la cuenta financiera superiores a lo necesario para cubrir el déficit de la cuenta corriente y para fortalecer las reservas internacionales. Por eso el señor presidente de la República hablaba de que las reservas internacionales habían terminado el año en 3.307 millones de dólares. Esas son las reservas que maneja el Banco Central, que son las reservas del país y que son el resultado de las relaciones comerciales y financieras con el resto del mundo. En atención a esos resultados, como resultado de los mismos, como consecuencia de los mismos, la economía experimentó una bonanza o un ambiente mucho más positivo en términos de lo que es el riesgo país. Ustedes saben que cuando una economía está estable, está creciendo, hay confianza, hay estabilidad, el riesgo de ese país se reduce y por lo tanto nosotros terminamos el año con una caída muy importante en el riesgo país, lo cual le permite a los inversionistas, a las empresas y a los usuarios de crédito acudir a los mercados internacionales a buscar recursos en condiciones apropiadas. Entonces todo esto, para tener un ejemplo, la Barrick, que estaba prevista hacer unas inversiones en la República Dominicana, dado la baja en la tasa de interés en el mercado internacional y el ambiente de confianza favorable para acudir al mercado internacional a tomar préstamos, tomó prestado 769.0 millones de dólares para hacer sus inversiones y realizó inversiones directas por la suma de 1.625.8 millones para el desarrollo del proyecto que está en Cotuí, en la provincia de Cotuí, que es un ambiente realmente favorable porque ya con esas inversiones esta empresa tiene previsto comenzar a hacer exportaciones de oro en el curso de este año. Bueno, pues ahí está más o menos el esquema de cómo puede explicarse ese crecimiento de la economía de 7.8%. Eso no es por casualidad, es el resultado de una política monetaria y financiera coherente, donde las actuales autoridades pueden reconocerse el mérito de haber sido muy consistente en el mantenimiento de la estabilidad de precios. Porque si algo le puede hacer daño a una economía como esta, precisamente, es una situación donde no se preserva la estabilidad de precios y entonces comienza a generarse un ambiente de confianza y de incredibilidad. Y mira, Luis, yo quiero insistir, como yo insistí mucho en el programa de ayer, domingo, después del discurso, sobre el asunto del crecimiento, y por qué es importante el crecimiento, y por qué son importantes los números con los que el pueblo no vive, o con los que el pueblo no come, según la posición del cura que hizo el Te Deum. China tiene más de 10 años de crecimiento económico, por encima del 10%. Singapur, más de 10 años de crecimiento económico, por encima del 10%. Brasil, 10 años de crecimiento económico,
entre un 8 o 9% de crecimiento promedio. Les menciono esos 3 países para que ustedes analicen conmigo cómo están esos 3 países. Están en las cúspides de potencias económicas ahora mismo. Ya Brasil pasó a estar dentro de la primera 20 economías del mundo. China es la segunda economía del mundo. Singapur está entre la quinta y la sexta economía del mundo. Singapur tiene 4.5 millones de habitantes y 250 mil millones de dólares de PIB. Brasil tiene 300 y pico millones de habitantes y tiene 200 mil millones del PIB. Lo de China no se lo voy a decir ahora. China en este año 2011 está tratando de reducir su crecimiento porque estaban creciendo en este año con inflación. Entonces, ¿por qué menciono ahora el crecimiento de China que quiere atajar su crecimiento para poder evitar su inflación o disminuirla? Porque es peligroso crecer con inflación. Entonces nosotros tenemos precisamente 6 años creciendo a un promedio de 7% consecutivo, sostenido, con estabilidad macroeconómica. Nuestra inflación está por debajo de nuestro porcentaje de crecimiento en esos 6 años. Entonces, si nosotros seguimos creciendo en los próximos 6 años más y seguimos controlando la inflación, si seguimos manteniendo la estabilidad macroeconómica, el pueblo, señor cura, o señores religiosos, señores políticos de la oposición, señores pueblo dominicano, para que no se dejen confundir, vamos a comenzar a recibir esos beneficios y vamos a poder comer con esos números. Porque solamente un país que mantenga el crecimiento sostenido, con estabilidad, con política clara, política monetaria, equilibrio fiscal, solamente así podremos ver el desarrollo. Eso es claro, ¿eh? O sea, ahí no hay, mire, eso es matemática de preprimaria, como dice un comentarista de pelota del Cibao. Eso es matemática de preprimaria. Yo lamento que algunos políticos quieran manipular tanto que me den la impresión de que no saben de economía. Y no me gustaría verme dirigido por un político que no entienda la economía. No me gustaría. Yo prefiero mejor un economista que se meta político y no un político que no entiende la economía. Y no es que quiero los economistas que se han metido a políticos tampoco. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que dentro de ese ambiente de querer hacer quedar mal el gobierno, cuando hay cosas que se le pueden criticar, ¿por qué no? También se le falta el respeto a la figura presidencial. Aquí en este programa siempre hemos hablado que la figura presidencial se respeta. A mí me da pena que diputados de la oposición agarren su posición, ahora esa posición que tienen de diputado, para faltarle el respeto al presidente de la República. Pero siga así, señor presidente. Usted es un hombre de respeto, que respeta a todo el mundo. No tiene una varita mágica, pero ha garantizado la estabilidad macroeconómica y ha respetado la política monetaria. Y esa fue una de sus promesas de su campaña. Y ahí vuelvo a decir, cumplimiento y continuidad, no continuismo. Volvemos al cuarto segmento de este programa.